Mexicanos y mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se hartó de los gringos, así es. Le manda fuerte mensaje al gobernador de Texas y al mismísimo Joe Biden, al presidente de Estados Unidos. Literal, a todos los políticos allá en Estados Unidos. ¿Por qué es este mensaje? Bueno, pues es que ya está harto de la politiquería, todo esto que quieren hacer aquí en México. ¿Cuál es el objetivo principal de estos políticos? Pues debilitar a México y obviamente quererlo invadir con puro pretexto. Y es que ellos no quieren resolver el problema de raíz por lo mismo, porque a ellos les conviene todo lo que viene siendo la cuestión de la migración y de los cárteles. Y obviamente tiene que ver mucho con el fentanilo. Pero bueno, vamos a este mensaje duro a Joe Biden y sobre todo al gobernador de Texas. ¿De qué está hablando? Bueno, pues nada más y nada menos que de muchas cosas, pero sobre todo por las armas. Fíjense nada más. Fíjense estos datos duros, son datos duros y luego en cuanto termine lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, yo le voy a mostrar más información. Pero vean, bueno, vamos primero a escuchar al presidente AMLO y luego nos vamos a la información. Son circunstancias. A mí me toca una parte del gobierno del presidente Trump. Se trata este tema que tú estás planteando de querer darle trato de narcotraficantes, digo de terroristas a narcotraficantes, y yo me opongo. Esa es una. Cuando me lo plantea el presidente Trump y él acepta de que no convenía hacer eso y nos respeta. Me lo planteó y me ofreció incluso que mandaban comandos especiales a México y de manera respetuosa pero firme y con argumentos le dije que no, que México es un país independiente, libre, soberano. No somos colonia, ni Estado asociado, ni protectorado de ningún país extranjero. Con el presidente Biden no ha habido problema, nunca me ha hecho ese planteamiento. Recientemente salió el tema, hace unos días, de más acciones contra los migrantes en nuestra frontera norte. Se habló incluso de que se iba a cerrar la frontera. Estaba de por medio una negociación en el Congreso para enviar dinero a Ucrania y a Israel. Eso es bien importante. Y querían meter el tema migratorio. No pasó el tema migratorio, sí pasó, o va a pasar, lo de destinar como 90,000 millones de dólares a Ucrania y Israel. De hecho, ya lo aprobaron. Y no les importó el tema migratorio. Fundamentalmente los republicanos vetaron o no quisieron que se incluyera el tema migratorio. Esto de medidas más severas, el cierre de fronteras, que yo en su momento dije que cualquier iniciativa en ese sentido se iba a convertir en letra muerta si no se atendían las causas que originan la migración, que era una ceguera política, no entender que la gente
trata de llegar a Estados Unidos porque no tiene oportunidades en sus lugares de origen y que lo mejor, lo más eficaz, lo más humano es ayudar a los países pobres, así como destinan todos estos miles de millones de dólares para la guerra, para la confrontación. ¿Por qué no se destina? Estábamos proponiendo 20,000 millones de dólares anuales para apoyar a países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, que tienen problemas de mucha pobreza. No se aprobó eso. Además, en su momento dijimos cerrar la frontera, pues es como los muros, ¿no? ¿Cómo se va a cerrar la frontera? No se puede. Es mucha ya la integración económica de los dos países. Sí. Nos complementamos. Se cierra la frontera. ¿Cuánto tiempo tardaría cerrada la frontera sin una crisis? 3.250 kilómetros. Sí, no se podría. Pero hay que entender que estamos en campaña o en temporada de campaña en Estados Unidos, en México, y entonces se exageran las cosas. Ayer, de manera injusta, pero por cuestiones politiqueras, se está queriendo desaforar, enjuiciar a Mallorca. Lo desaforaron o sí, aprobaron el juicio político en la Cámara de Representantes, pero falta todavía el Senado. Pero eso es propaganda. Porque pues él no tiene la culpa. Ahora, ¿por qué no? Si realmente tienen preocupación por los problemas que nos afectan a ambos países, en el caso de la migración, ¿por qué no aprueban apoyos para los países de Centroamérica, del Caribe? Primero. Otro, ¿por qué no le garantizan los derechos a regularizarse, a obtener su nacionalidad sin perder la nuestra, a los mexicanos que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos? ¿Qué partido va a proponer eso? El partido que proponga eso, que va a regularizar la situación de nuestros paisanos en Estados Unidos, desde aquí le vamos a hacer un reconocimiento a ese partido. Vamos a esperar, ¿no? ¿Qué tal que tomen esa decisión humana, justa? Lo otro, el caso del consumo del fentanilo, que es muy lamentable por todos los daños que causa, sobre todo por la muerte de los jóvenes, que republicanos y demócratas hagan un plan para atender a los jóvenes que toman ese camino por falta de oportunidades
de trabajo, de estudio y también por falta de amor, de apapacho, por los problemas graves de desintegración familiar que enfrentan. ¿Por qué no echan a dar un plan así? Y por último, el 70% de las armas que se utilizan en México para cometer delitos, para cometer crímenes, entran de contrabando de Estados Unidos. 70% de las armas. Hemos decomisado en lo que va del sexenio casi 50,000 armas. ¿Y saben la mitad de dónde provienen? Del norte del Bravo. No, de Estados Unidos el 70, pero de ese 70 de Estados Unidos, la mitad de Texas. ¿Qué me responde a esto el gobernador de Texas? Tómala. ¿Ya vieron, mexicanos y mexicanas? Pues fuerte mensaje, primero para Joe Biden, de que cómo es posible que para el conflicto en Ucrania e Israel ahí sí suelta la lana, pero cuando viene siendo 20,000 millones de dólares anuales para Centroamérica y Sudamérica, para que se termine lo de la migración, ahí no sueltas nada. Segunda, esto sí que fue para los republicanos y los demócratas. Dijo él que ayude a los mexicanos que están allá en Estados Unidos que no se les arregla su situación migratoria. El partido que les arregle a los mexicanos, a ese se les va, desde México se les va a agradecer y pues obviamente pues casi una condecoración de parte de México. Porque ¿qué es lo que pasa con estos partidos mexicanos y mexicanas paisanos que nos ven allá? ¿Cómo engañan a nuestros paisanos, a ustedes, a los mexicanos? Por parte de los demócratas, ¿qué dicen? Porque eso es lo que dicen, me da de que no, es que los demócratas ayudan mucho a los migrantes. Pues no es cierto. Te prometen que te van a arreglar la situación económica, la situación migratoria, y nomás nunca pasa nada. Nunca pasa nada con los demócratas. Ahí yo me acuerdo con Obama que ya se iba a arreglar la situación migratoria de muchos mexicanos y nomás nunca pasó nada. Y obviamente los republicanos, desde que si ustedes hacen algo a favor de los migrantes, como en este caso si les arreglan, desde aquí se les va a reconocer, como dijo el presidente. Y pues lo malo es que la mayoría de los republicanos pues traen esta idea de bandera, ¿verdad? También lo traen los demócratas, pero de bandera traen la cuestión migratoria de que ellos van a cerrar fronteras, etcétera, etcétera. Supuestamente hay una invasión. ¿Y qué están haciendo los republicanos? Sobre todo los gobernadores en el caso de Florida y de Texas, pues ellos sí aplican leyes antiinmigrantes que no ayudan obviamente para nada a los mexicanos. Y pues esto lo ve el presidente y pues les manda un mensaje a nuestros paisanos allá de que miren, los que tienen oportunidad pues no voten por ellos porque ellos no están haciendo nada a favor de eso. Y por último, el mensaje al gobernador de Texas. ¿De qué es lo que pasa? Bueno, del 70% de las armas incautadas aquí en México pues llegan de Estados Unidos, pero de ese 70%, la mitad llegan solamente de Texas. ¿Y qué es lo que pasa con los republicanos? También demócratas, pero los republicanos son muy vocales. ¿Qué es lo que dicen? No, es que hay que invadir a México. Hay que invadir a México con el pretexto de los cárteles, como dijo al principio con el presidente Trump, de que no hay que declararlos a estos cárteles como organizaciones terroristas porque nos están llenando acá de fentanilo, supuestamente, y por la violencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué están haciendo ustedes con las armas? ¿Qué están haciendo ustedes con las armas? Pues no tienen ningún control. Pero no solamente los republicanos, también los demócratas. Esto viene siendo para el presidente Biden.
Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en esta cuestión de Ucrania e Israel? Que nos debería importar mucho a nosotros, mexicanos y mexicanas. Dirán, no, pues allá hay guerra en aquellos países, a nosotros no nos interesa. Bueno, sí nos interesa. ¿Por qué? Bueno, ya vimos aquí de que de Texas del 70%, de ese 70%, perdón, la mitad llega de Texas, las armas, obviamente. Y bueno, ya sabemos cómo nos quieren invadir por esta cuestión por los cárteles. Bueno, antes de llegar a lo que viene siendo lo de Israel y lo de Ucrania, fíjense nada más, este pequeño video de TW de todas estas armas que llegan de Estados Unidos, de que cómo es posible que llegan tantas, y sobre todo de Texas. ¿Qué hacen 200 ametralladoras automáticas, 56 lanzagranadas y una docena de lanzacohetes de uso militar estadounidense en manos de cárteles en México? Esto es lo que México ha pedido a los Estados Unidos que investigue de manera urgente, después de que en los últimos años se haya detectado la entrada a territorio mexicano de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense. El gobierno de México calcula, de hecho, que el 70% de las armas ilegales que llegan a México proceden de su vecino del norte. La venta y posesión civil de este tipo de armamento está prohibido por las leyes de Estados Unidos, lo que apunta a que hayan sido adquiridas y trasladadas a México por otros medios, por ejemplo, por el mercado negro. Los fabricantes de armas estadounidenses las habrían vendido a intermediarios, estos a traficantes de armas y de ahí a manos del narco. Por este motivo, México demandó a fabricantes y distribuidores de armas de Estados Unidos en el 2021 por haber facilitado el tráfico de armas de estilo militar a cárteles de drogas mexicanos. México ganó la apelación contra estos traficantes en una corte estadounidense. Los cárteles de la droga no esconden estas armas, sino que las exhiben abiertamente en las redes sociales, y este grado de rearme preocupa mucho a las fuerzas de seguridad mexicanas, que desde hace tiempo observan cómo estos grupos criminales operan con vehículos blindados o drones que lanzan bombas. Una profesionalización del crimen a la que se tienen que enfrentar las autoridades de México. En 2023 murieron 412 policías, un 2% más que en 2022. Pues ya lo escucharon muy bien, mexicanos y mexicanas, y como dice aquí Ricardo Patiño, aquí en X, dice, buena pregunta, ¿qué hacen armas de uso exclusivo militar de Estados Unidos en manos de cárteles de la droga en México? Pura coincidencia. No es pura coincidencia, mexicanos y mexicanas. Es esto a lo que les quería llegar. De que, bueno, lo que pasa en Israel y en Ucrania no nos importa. Sí nos importa. Estas armas de grado militar que utiliza el ejército estadounidense, aparte de que pues, muchas armas llegan por parte de Estados Unidos y sobre todo de Texas. Estas de uso militar, adivinen de dónde vienen. Pues de todo lo que envía Estados Unidos allá a Ucrania e Israel, sobre todo Ucrania. Dice, Estados Unidos no logró rastrear más de $1,000 millones en equipo militar entregado a Ucrania, dice el organismo del control del Pentágono. El mismo Pentágono dice que más de $1,000 millones en armas no las pueden rastrear. Fíjense, si con el plan de Rápido y Furioso, hombre, aquí se están armando hasta los dientes. ¿Y qué es lo que dicen los republicanos y pues sí, los políticos ahí en Estados Unidos? No, es que los cárteles están muy fuertes, hay que intervenir porque la violencia, etcétera, etcétera, están enviando mucho fentanilo. Pues sí, con tus armerías en la frontera, sobre todo en Texas, y lo que está haciendo los demócratas, en este caso al presidente Biden, de estar enviando y enviando armamento a Ucrania, pues todo esto de alguna manera le llegan a los cárteles. Dice que se perdieron y acabaron con terroristas y cárteles del narco, así los arman. Y sí, para mí no es casualidad esto. Así los arman estas organizaciones ahí en Estados Unidos. Las organizaciones de las armas y obviamente los políticos, pero les digo, es pura politiquería, puro show de que quieren realmente hacer algo. Dice, más de $1 billón en armas perdidas en Ucrania. ¿Y qué es lo que acaba de pasar? Justo lo que está diciendo el presidente. Hace pocos días, dice, el Senado de Estados Unidos aprueba un paquete de ayuda militar de $95,000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán después de una inusual sesión que duró toda la noche. Y esto, mexicanos y mexicanas, nos debe importar también a nosotros, justamente por lo que les acabo de decir. Todas estas armas de uso militar le llegan a los cárteles. ¿Se acuerdan? Cuando hace algunos meses se veía uno de estos cárteles
con un lanzagranadas, dice, armas suministradas a Ucrania en posesión de sicarios del cártel del Golfo en México, cortesía de los contribuyentes europeos y estadounidenses. Y pues obviamente, como decía en el video anterior, de que pues ellos con gusto lo presumen, para así decirle aquí al ejército mexicano y a la Guardia Nacional de que miren, nosotros estamos más armados que ustedes. Gracias, obviamente, al gobierno de Estados Unidos. Porque todo esto, si no se regula y si no se deja de enviar armas a Ucrania e Israel, pues esto va a seguir armándolos completamente hasta los dientes aquí en México, mexicanos y mexicanas. Y como les digo, para estos políticos es puro show. Es lo que le venden a los estadounidenses de que supuestamente quieren hacer algo por ellos, pero no. Para ellos es enriquecerse y llenarse sus bolsillos llenos de millones de dólares. Fíjense nada más, dice, el negocio de la guerra. Demócratas y republicanos compran acciones de empresas beneficiadas por los conflictos. Les autorizan presupuesto y se meten millones en la bolsa. Esto que acaba de ocurrir, esto de que el Senado en Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda militar de 95 mil millones de dólares a Ucrania, Israel y Taiwán, es para que los políticos echarse bolsas, de que les importa los muertos, les importa que se mueran los ucranianos, les importa que se mueran los taiwaneses, les importa que se mueran aquí los mexicanos. Para ellos es más importante el dinero. Dice, miles mueren y ellos ganan, igual que en Ucrania, igual que en México, con las armas. En fin. Y sí, vean, cuando son estos paquetes que se aprueban, ellos, los demócratas y los republicanos, compran acciones. Entonces, pues muy importante, mexicanos y mexicanas, esta situación. Y desde ahora en adelante hay que estar pendiente con estas aprobaciones de paquetes de ayuda a Ucrania. Y no es por una cuestión ideológica de que tú le vayas a Ucrania o tú le vayas a Rusia, no. Esto nos afecta directamente aquí a nosotros, ya lo vimos. Más de $1 billón. Es más, había encontrado otra reportaje donde el 30% de las armas que envían a Ucrania se pierden en el mercado negro. Imagínense, solamente llega el 70% y el 30%, ¿para dónde se va? Pues aquí, ya lo vimos, lo acaban de ver con este armamento de grado militar. Llegan a los cárteles y hasta utilizan drones. Es más, y por ahí vi también que ya están hasta utilizando minas. No le puedo poner el video porque está muy fuerte, pero sí, ya están hasta utilizando minas los cárteles. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, hay que estar muy pendiente de esto. Y pues, como les dijo el presidente, oigan, ¿qué están haciendo ustedes para resolver esto? No están haciendo completamente nada. La cuestión de los cárteles, de la migración, ustedes no quieren resolver nada de raíz. No lo van a seguir haciendo hasta que pase algo drástico. Y pues eso lo van a decidir los votantes allá en Estados Unidos. Pero bueno, espero que les haya gustado esta información. Compártala, es muy importante. Que tengan un excelente día y nos vemos al rato. Saludos.